Bueno, en primer lugar, bienvenidos a todos a esta casa de filosofía. Y bueno, sí, va a ser la última conferencia del año y vamos a empezarla con un tema profundamente humano, porque las imágenes que nosotros nos hacemos de nosotros mismos, esas imágenes interiores, afectan nuestro intelecto, afectan nuestras emociones, afectan nuestro cuerpo físico. Y es interesante que nos detengamos un poco a observar este aspecto de la imaginación creativa. ¿Cómo lo vamos a enfocar? Bueno, vamos a recoger elementos de la psicología, ¿cómo no? Pero también vamos a coger la mano de la filosofía tradicional, porque sabéis que este estudio de la psique humana es algo que ha interesado a todos los pueblos, a todas las civilizaciones. A poco que miremos hacia atrás en la historia, veremos que en India, en Egipto, en Grecia, todos estos pueblos han tenido filosofía y dentro de la filosofía había una parte muy especial que se dedicaba a la psicología, a ese estudio del misterio que es el ser humano. Y había una peculiaridad muy interesante, y es que todos estos pueblos que estudiaban pues la psique, la mente, las emociones, la memoria, la atención, nunca dejaban de lado el elemento espiritual. Podríamos decir que la corriente de pensamiento de psicología actual, en líneas generales, salvando honrosas corrientes como la psicología transpersonal, que vuelve a interesarse de una forma importante por el tema de la espiritualidad, la mayoría de la psicología del siglo pasado y de este, pues cuando hablan de psicología hablan de la mente y de la conducta y entienden la psicología como el estudio de la mente y que afecta a la conducta. Por eso nosotros queremos en esta charla, estando en una escuela como estamos de filosofía, recoger también elementos de la sabiduría tradicional, porque quizás la tesis fundamental de la psicología actual es estudiar al hombre como es, pero la tesis fundamental de estas tradiciones que tenían una visión metafísica de la vida era estudiar al ser humano lo que podría llegar a ser. Y entendían que la psique, aquello que está más allá de lo físico, ¿no? Ese conjunto de emociones y de pensamientos, pues era un elemento en el ser humano que lo constituía, pero que había que trabajarlo, había que educarlo. Y en ese sentido nosotros, cada vez que tocamos un tema de psicología, vamos a recoger un poco esa línea, esa necesidad de aprender a trabajar con nosotros mismos para poder desarrollarnos y alcanzar una plenitud o una realización interior. Bueno, dicho esto, que es en qué nos vamos a basar un poco, vamos a empezar por tratar de darnos cuenta de que cuando hablamos de imaginación creativa, a veces si preguntamos, pues muchas veces uno puede decir o puede escuchar, es que yo imaginación creativa, yo esto de la creatividad como que no va conmigo. Y a veces lo dejamos un poco como si fuera algo propio pues de los inventores, de los constructores, de los artistas, ¿no? Pero vamos a decir que realmente todos tenemos imaginación creativa, porque una de las características fundamentales de la mente es que trabaja con imágenes. Es decir, que la mente trabaja con imágenes mentales y quizás deberíamos empezar a detenernos por preguntarnos o tratar de preguntarnos qué es una imagen mental. La palabra imagen viene del término latino que significa imitari. Imitari, que es imitación o representación. De manera que una imagen mental sería una representación, una imagen interior de lo que sucede en el exterior y también de los objetos del mundo físico y del mundo concreto. Aristóteles, por ejemplo, cuando hablaba de las imágenes mentales, los denominaba fantasmas.
¿Por qué? Porque decía que las imágenes mentales lo que hacen es como tienen la forma, pero no tienen la sustancia, no tienen la parte material. Y era como, por ejemplo, cuando se lacra, ¿habéis visto cuando se lacra un sello? Perdón, o sea, con cera, una carta y se utiliza un sello, que cuando la cera está caliente se imprime el sello y se saca y de pronto queda la forma del sello, pero no aparece la sustancia, no está la parte material. Pues entonces Aristóteles también hablaba justamente de que era una imagen mental, era eso, una representación, digamos, que hacemos a través de la mente. Y me voy a recoger elementos un poco de la filosofía tradicional y de la psicología moderna, pero vamos a decir que eso de que la mente trabaja con imágenes, los psicólogos nos dicen que nosotros podemos tener una imagen, y va a sonar extraño, porque se utiliza un término imagen que es propio de la óptica, pero que no vamos a tener que tomar en sentido literal. ¿Por qué? Porque se dice que podemos tener imágenes auditivas cuando podemos recordar la música de una canción. Podemos tener imágenes táctiles cuando nosotros nos visualizamos, por ejemplo, en la ducha y podemos notar esa sensación del agua tibia recorriendo nuestra piel. Podemos tener imágenes olfativas y podemos incluso oler el perfume de una rosa sin que la tengamos físicamente delante. Es decir, que nosotros, a través de lo que es la visualización, podemos oír, ver, tocar, oler, pero no solamente eso. Cuando nosotros tenemos una imagen mental, vamos a ver que las imágenes mentales están asociadas a los fenómenos afectivos. Basta para comprobarlo, por ejemplo, cuando nosotros vemos una fotografía y vemos a lo mejor en esa fotografía, que es una imagen, vemos a nuestro padre, vemos a nuestra madre, vemos a nuestra mascota y de pronto nosotros reaccionamos emocionalmente ante las imágenes. Y si reaccionamos emocionalmente ante las imágenes es porque nosotros estamos haciendo una interpretación o un juicio de valor. Porque como decían los estoicos, no son las cosas las que nos perturban, sino que es la opinión que nos hacemos de las cosas. Fijaos, podemos poner un ejemplo así muy sencillo. El agua, ¿qué puede hacer? Objetivamente, mojarnos. Pero si nosotros ponemos diferentes situaciones de nuestra vida, vamos a ver que ese mismo fenómeno externo produce en nosotros estados afectivos diferentes. Estados de ánimo, de alegría, de tristeza, de enfado. Imaginaos, por ejemplo, que uno acaba de ponerse, no sé, muy guapo o muy guapa para ir a una cita y pasa por el balcón de la calle y la vecina está regando las plantas. Y de pronto cae todo el agua de las macetas, nos cae encima. Y uno de pronto dice, por favor, ¿qué horas son estas, no? De regar, fíjate, me voy a tener que volver a casa. Y uno, de alguna manera, en ese tipo de elaboración mental, pues coge un buen enfado. Sin embargo, imaginemos otro día, que llueve y de pronto nosotros cruzamos la calle, pasa un coche alrededor, al lado nuestro y nos salpica de agua. Y entonces ese día que es triste, que uno andaba medio tristona, melancólico, de pronto uno dice, es que todo me pasa a mí. Fíjate, es que qué pobre desgraciada. ¿No? Y uno empieza a hacer una elaboración mental de esas características. O cuando llega el verano aquí en agosto, ¿quién no ha estado sentado en una terracita de esas que tiene vaporizadores? ¿No? Y de pronto, viene esa vaporización de agua y uno de pronto dice, ¡ay, qué bien! ¿No? Y qué alegría. O sea, lo que estamos queriendo decir es que no son los objetos, cuando hay reacciones emocionales, no son los objetos externos ni los sucesos
los que nos producen la emoción, sino que es algo de carácter más bien interno y tiene que ver con la interpretación y la opinión que nosotros damos. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque vamos a ver que la psique del ser humano, que la palabra psique sabéis que viene del griego, ¿no? Y significa psique, alma, y logos, estudio, el estudio del alma. Podríamos decir que la parte psicológica del ser humano actúa realmente como una unidad funcional. Nosotros no podemos hablar de imaginación sin tocar otra facultad de la mente, que es la memoria. Porque ¿cómo vamos a traer una imagen si no hemos guardado previamente esa imagen? ¿No? Tampoco podemos hablar de la memoria sin la facultad de la atención, porque si nosotros no prestamos atención para guardar los detalles de lo que estamos observando, no se va a grabar en la memoria. Es decir, que vamos a ver que aunque nosotros hoy vamos a entrar a hablar un poquito más en detalle de lo que es la imaginación o la facultad mental de la imaginación, no tenemos que perder de vista que estamos hablando de que todas estas facultades, si bien pedagógicamente se estudian por separado, actúan y se entrelazan porque actúan todas como una unidad funcional. Bien, vamos a tratar un poquitín de acercarnos al proceso de la imaginación. ¿Cómo funciona la mente? ¿Cómo se producen las imágenes mentales? La función principal o la primera función básica de la mente es recoger la información que viene a través de los sentidos y con ello conformar lo que podríamos llamar una imagen simple, sencilla. Por ejemplo, la vista me da información del color, de la forma, del tamaño. El oído me da información de cómo suena, del sonido. Los ojos, el sonido, el tacto, la textura, cada uno de los sentidos nos va a dar una información acerca de lo que vemos en el mundo exterior y esa información la mente lo que va a hacer es convertirla en una imagen sencilla. Pero otra función que hace la mente es coger esas imágenes que se han ido guardando en la memoria y combinarlas creando un concepto complejo o compuesto. De manera que, por ejemplo, si nosotros vemos una naranja allá a lo lejos, la información que me dan los sentidos, en este caso sería la vista, es una información parcial, limitada, pero la imagen mental que yo tengo de una naranja es una imagen muchísimo más completa, porque en algún momento yo la habré probado, la habré tocado, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener una imagen compuesta más completa de lo que la información que me está dando el sentido. Pero además, otra función de la mente, si combina todas esas imágenes que decimos simples en una compuesta, también tiene la capacidad de descomponer imágenes compuestas y recombinarlas de una manera diferente a lo que habitualmente observamos, podríamos decir, en el mundo concreto. ¿Sí? Y esto los psicólogos aquí hacen, por estas capacidades o funciones de la mente, hacen una distinción entre lo que es la imaginación reproductiva, que es una reproducción o una copia, como si fuera una copia exacta de aquel objeto o situación que la genera originalmente, y distinguen entre imaginación productiva, que sería cuando nosotros cambiamos el tamaño, la forma, el color. Vamos a poner ejemplos para entender mejor esta idea, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, vemos un paisaje y de pronto queremos visualizar, recordar, volver a traer con la imaginación ese paisaje, y lo hacemos como si fuera una fotografía donde cada detalle, cada árbol, cada pájaro, cada zona del río, la reproducimos exactamente
como si fuese una fotografía, estamos hablando de imaginación productiva. Pero si nosotros cambiamos la forma, el tamaño o el color, vamos a ver que la imaginación productiva permite cambiar la forma, el tamaño, el color. En el plano mental es muy plástico, de manera que nosotros con la mente, con mucha facilidad, podemos percibir un rosal que tenga las hojas triangulares. Hemos cogido la idea o la imagen triángulo, hemos cogido la imagen hoja y hemos hecho una recombinación en forma diferente, ¿sí? Podemos imaginarnos con la imaginación perfectamente un gigante tan alto que las barbas tocan las nubes, o un árbol tan pequeño que cabe dentro de un dedal, o nos podemos imaginar un centauro. Lo que estamos queriendo decir es que con estas funciones de la mente de unir y desunir y recombinar, se produce en parte este fenómeno, digamos, de lo que es la imaginación. Pero la función principal de la mente es el razonamiento, es pensar. Y aquí entramos en el maravilloso universo de la palabra, porque las palabras generan imágenes. Basta que nosotros empecemos un relato, ¿no? Y digamos, había una vez un castillo en lo alto de una montaña rodeado por un bosque de hayas, de hojas, caobas, ¿no? Y vais a ver que a la misma vez que nosotros estamos escuchando un relato, nuestra imaginación está recreando esas imágenes mentales. Porque como diría Atkinson, un filósofo de la Escuela de la Teosofía, las palabras son como las perchas de los pensamientos. Y en esto coinciden también los filósofos como Platón, cuando dicen que las palabras son vehículos de expresión de las ideas. Es como las vestiduras de la idea. Y esto me hace recordar, por ejemplo, que Gustavo Adolfo Bécquer, en esa obra tan bonita que tiene de rimas y leyendas, tiene una introducción que se llama Introducción Sinfónica, donde cuenta cómo hay un montón, os aconsejo que la leáis, es extraordinaria. Cuenta cómo dentro de él bullen un montón de ideas, pero que no encuentra las vestiduras, ¿no? Las palabras para poder sacar a la luz esa idea. Y él dice, y no es nada más que Gustavo Adolfo Bécquer, en esa especie, digamos, de lucha que te tiene por exteriorizar las ideas, vestiéndolas de la manera más bella y elegante, pues él dice, los visto con pobres harapos. Quisiera de verdad poder darle una vestidura verdaderamente hermosa para que pudieran salir a la luz como si fueran seres vivos estos pensamientos. Y fijaos qué importante que se trabajaba mucho en las escuelas de filosofía, la pitagórica, la platónica, el universo de la palabra, porque si nosotros no tenemos un dominio de la palabra y queremos expresar el amor que puedo sentir, no sé, o el cariño que puedo sentir por Sony, por ejemplo, y yo no tengo las suficientes palabras, lo que voy a transmitir no es que no lo sienta, es que va a ser pobre, no le voy a poder poner todo el colorido a lo mejor de lo que me puede llegar a transmitir. O si quiero contar una anécdota, o si quiero transmitir una idea, es importante ese trabajo con ese universo tan especial que es el mundo de las palabras y del lenguaje, que genera, como nos hemos dado cuenta también, imágenes mentales. Bien, sería interesante, ya que hablamos de imaginación creativa, detenernos también un momento cuando hablamos de la palabra creación o creatividad humana. Porque vamos a decir que quizás creación en el plano o en la esfera del ser humano sería una palabra quizás un tanto poco apropiada, porque el ser humano no puede crear de la nada.
lo único que puede crear es la naturaleza, el logos, la mente universal, Dios, como queráis llamarlo, utilizando un lenguaje u otro. El ser humano lo que hace cuando tiene la faceta de la creatividad o la creación humana, lo que hace es recombinar elementos ya existentes y en el proceso de creatividad recombina elementos para buscar una solución, un invento, un sistema que hasta ahora a lo mejor no se había descubierto, pero que estaba ahí. De alguna manera, inventar es descubrir, sacar a la luz algo que ya estaba en la naturaleza, pero que hasta ese momento permanecía oculto, ¿sí? Y esto lo recrea muy bien un viejo cuento oriental, cuando hablan de un maestro zen y su discípulo, que el maestro le dice a su discípulo: tienes que pensar en inventarte o crear un animal que no exista en la naturaleza. Qué difícil, ¿no? Y ahí vemos al discípulo que se pone a reflexionar sobre lo que le ha pedido su maestro y al cabo de un tiempo dice: ya lo tengo. Y el maestro le pregunta: ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Dice: pues mira, sí, este animal que no existe en la naturaleza tiene alas de águila, garras de león, cuerpo de rinoceronte, dientes de tal, ¿no? Y entonces uno se puede dar cuenta de que realmente el maestro le dice: pero bueno, no inventaste nada, porque lo único que has hecho es unir diferentes partes de animales que hay en la naturaleza y recombinarlos en algo que no lo podemos ver, ¿no? En el mundo físico, pero que sí no es una invención absoluta, no es una creación absoluta, es una creación, podríamos decir, relativa. Pero no debemos despreciar la capacidad de la imaginación creativa, no es cosa menor. La imaginación creativa ha permitido al ser humano tener un gran... Perdón, es que se me voy notando que... Perdón. La imaginación creativa ha permitido al ser humano tener un gran avance evolutivo frente, por ejemplo, a los animales. Si nosotros pudiéramos viajar a una tribu o a una de esas tribus primitivas en el tiempo y viéramos, por ejemplo, los tigres de sable, de dientes de sable, perdón, que tienen velocidad, que tienen fuerza, que tienen potencia. Pudiéramos ver otros animales que tienen alas y pueden volar, o que tienen de alguna manera escamas poderosas o garras poderosas, y nosotros fuéramos un observador que miráramos como desde fuera, podríamos pensar: estos seres humanos tienen pocas posibilidades para la supervivencia, porque nacen un poco medio desvalidos y frente a todos los animales con esas potencialidades físicas que tienen, pues en fin, como que no doy un duro, ¿no? Así a primera vista. Pero el hecho de que el ser humano tenga imaginación creativa permite salvar todas esas adversidades o dificultades, porque la imaginación creativa permite al ser humano hacer arcos y flechas y puede cazar sin necesidad de tener velocidad y puede utilizar utensilios aunque no tenga garras, y todos los inventos, desde los utensilios hasta las casas, los barcos, los aviones, todo lo que vemos en la esfera de la creación del ser humano, una silla, un micrófono, todo lo que nos rodea, una casa, una calle, un trazado, todo eso es gracias a la imaginación creativa, porque todas las cosas que existen dentro de los inventos, podríamos decir, del ser humano, tienen su origen siempre en una idea mental que luego se puede, de alguna forma, plasmar, ¿sí? Entonces no es un asunto menor, aunque solamente sea esa capacidad una recreación,
pues ha dado, digamos, un gran avance evolutivo al ser humano. Pero para entrar a trabajar un poquito más de cerca y conocer, porque nosotros queremos acercarnos hoy a la imaginación para conocer un poquito mejor el proceso y sobre todo para que podamos hacer algo con la imaginación en nuestro crecimiento interior. Para conocer un poco las dificultades que supone trabajar en el mundo de las imágenes, podríamos hacer una especie de paralelismo. Igual de difícil que nos es trabajar en el mundo de la materia, porque para manejar la materia a nosotros nos cuesta un esfuerzo. Imaginemos, por ejemplo, un alfarero que quiere hacer un jarrón. No solo debe tener muy claro en su mente la idea del jarrón para luego poderla plasmar, sino que tiene que reunir los materiales. Tiene que mezclar la arcilla con el agua en proporciones adecuadas. Tiene que poner la velocidad del torno a una velocidad adecuada, ni más rápido ni más despacio. Las manos las tiene que poner de una forma concreta, porque si no, no sale el jarrón. Puede salir cualquier otra cosa, pero ese jarrón con esa precisión no sale. Y necesita conocer o tener un horno que meta a una determinada temperatura ese jarrón para que no se quiebre. Es decir, que nosotros nos vamos a dar cuenta que si ya trabajar con la materia requiere una técnica, requiere unas herramientas, requiere un esfuerzo físico, cuando queremos trabajar con la materia mental, que es una materia más sutil que la materia física, eso también nos va a costar, digamos, se nos escapan más las ideas, las imágenes. Pero vamos a empezar a decir algo que con la imaginación nosotros podemos hacer una cosa extraordinaria. Podemos trasladar del mundo concreto, con la facultad de la imaginación, al plano mental. Si nosotros, por ejemplo, imaginamos una silla, lo que estamos haciendo es trasladar esta silla que está en el plano físico y material, la estamos transportando y llevando al plano mental. Pero también podemos, desde el plano mental, encarnar, porque cuando yo utilizo y abstraigo con la imaginación los objetos, los llevo al plano mental. Pero también puedo captar ideas del plano mental y desde ahí se pueden concretar y plasmar en el mundo concreto. Y para entender un poquito más esto del plano mental, vamos a recoger una idea que viene de la filosofía griega, cuando habla de los tres planos de la manifestación y de la existencia, porque es importante ver que ese plano mental del que nosotros hablamos, tenemos que hacer una distinción, ¿no? Vosotros sabéis que Platón, voy a hacer un dibujito, espero que me salga bien, si los círculos no me sale bien, dibujo muy mal, lo suplís con vuestra imaginación para que estén bien, ¿sí? Si nosotros hacemos un círculo para representar lo que Platón llamaba el mundo de las ideas, ¿sí? El mundo de los arquetipos. Y a este plano le vamos a llamar, o le llamaban los griegos, mejor dicho, el nous. Es el plano metafísico, es el plano que Platón llamaba de los arquetipos, de las ideas puras. Luego hablaba de un mundo sensible, ya no me ha salido, pero bueno, hablaba de un mundo sensible llamado soma, que es el cuerpo físico, el mundo físico, material, concreto, y luego habría como una esfera que relaciona el mundo metafísico con el mundo material, al que los griegos denominaban psique. Y vamos a establecer una especie de paralelismo, porque la psique, nosotros sabemos que es el alma humana, es el conjunto de pensamientos y sentimientos, aquello que está por encima del físico
y por debajo de la parte espiritual. ¿Sí? Pero fijaos, de la misma manera que nosotros estamos diciendo que todos los inventos humanos provienen de la mente del ser humano, que antes de que la silla esté encarnada ha tenido que estar en la mente de un carpintero, cuando nosotros vemos la naturaleza, nosotros vemos seres vivos, vemos leyes que rigen la naturaleza. Nosotros mismos somos seres vivos dentro de la naturaleza. Y esta manifestación debe provenir de una mente que es superior a la mente del ser humano. Igual que las cosas que nosotros vemos en la esfera humana provienen de la mente humana, las cosas que vemos en la naturaleza provienen, Platón diría, del logos, es ese mundo de las ideas, ese mundo de los arquetipos. En Oriente hablarían de la mente universal, ¿sí?, que es la generadora de todas las cosas de la naturaleza y del cosmos, cuando hablamos de la mente universal, ¿sí? Pero fijaos, hay una cosa muy curiosa, y es que como el ser humano está dentro de esta manifestación, la imaginación es como un puente, es como una facultad intermedia que permite conectarnos con el mundo de los arquetipos y también, o sea, encarnar ideas de ese plano, y también sutilizar y abstraer cosas del mundo concreto. Pero recojamos otra idea interesante de Giordano Bruno. Giordano Bruno decía de la imaginación que es como un espejo doble. Y fijaos qué imagen más interesante cuando hablamos de representaciones mentales. Allí tenemos dos espejos, ¿no? Si uno se pone delante del espejo, cualquier cosa que ponga delante del espejo, el espejo va a reflejar la imagen. Pero es una imagen que no tiene la materialidad del cuerpo físico, ¿verdad? Pues Giordano Bruno nos va a decir que lo más importante, y en esto coincide con todas las tradiciones de raíz metafísica, si queremos decir, coincide que lo más importante es cómo está construido este espejo, cómo construimos esta psique. Porque si el espejo no está bien conformado, no va a reflejar con fidelidad las cosas hacia las cuales se dirige, ¿sí? Imaginaos, por ejemplo, en una feria. ¿Habéis visto alguna vez? Voy a dejar esto porque si no me quedo con él todo el rato. ¿Habéis visto en una feria cuando hay espejos de estos cóncavos, convexos, redondos, ondulados, que se mueven, ¿no? Y uno se pone delante de esos espejos y nos produce mucha gracia, ¿no? Porque decimos, uy, aquí qué estirado, uy, aquí qué ancho, aquí la cara con ese espejo redondeado, cómo se me ve, qué deforme los ojos, la nariz, ¿sí? Pues fijaos, eso es lo que de alguna manera sucede cuando nosotros, nuestra mente, pues de alguna manera no la tenemos bien conformada o bien construida, que tenemos como distorsiones, ¿sí? Y recogiendo esta idea, me gustaría decir que hay una gran diferencia, y en esto coinciden algunas líneas de pensamiento de psicología moderna, pero también sobre todo la filosofía tradicional, que hacen una diferencia, podríamos decir, entre lo que es la fantasía y la imaginación. La fantasía y la imaginación, para poderlas distinguir, vamos a utilizar un primer criterio de el control que nosotros tenemos de las imágenes. Si nosotros no tenemos control de las imágenes, estamos hablando de un proceso de fantasía. Si nosotros tenemos un control voluntario, consciente de las imágenes, estaríamos hablando de un proceso de imaginación. Vamos a poner un ejemplo para aclararlo un poquito más y hacernos pensar.
Si nosotros estuviéramos haciendo un ejercicio de visualización y alguien nos pidiera que imagina una libreta con tapas naranjas y nosotros estamos en ese proceso de traer la imagen y no viene una libreta, las tapas son de otro color, no la vemos y vemos como que nuestra mente se resiste a traer la imagen que le pedimos. Eso sería un proceso de fantasía, porque la mente no responde a nuestra voluntad, sino que tiene como vida propia, podríamos decir, ¿no? Va a su aire, no está educada. Imaginemos que nos piden en ese ejercicio de imaginación que imaginemos un dragón con alas, que tira fuego por la boca, que tiene escamas. Ese dragón no está en el mundo concreto. Nosotros no vamos a salir por la puerta de la escuela y nos vamos a encontrar a girar con la esquina un dragón, ¿verdad? Pero si nosotros con el plano de la imaginación somos capaces, cuando nos pide o le pedimos a nuestra mente que traiga un dragón y pone ese dragón, digamos, en nuestra pantalla mental, por así decirlo, estaríamos en un proceso de imaginación, ¿sí? En un proceso de imaginación. Entonces, esa es una primera idea práctica sobre la fantasía y la imaginación. Y los psicólogos nos van a hablar también de que tenemos tendencia, hay una definición que recoge de una línea de pensamiento psicológica para agregar otro matiz a la idea de fantasía, y es que nos hablan de que es como una especie de evasión psicológica. Es decir, la evasión psicológica, ¿qué quiere decir? Que cuando lo que estoy viviendo me aburre, no me interesa, el ser humano tiene una tendencia a escapar, a irse con la mente y empezar a generar imágenes, ensimismarse, meterse en algo que es diferente al momento presente, que de alguna manera no le satisface. Y entonces entramos en una serie de imágenes que nosotros, como que el cuerpo físico lo tenemos aquí, pero la mente puede estar en Tombuctú, ¿no? O sea, es una especie de evasión psicológica, en donde dejamos que la mente vagabundee a cosas que le resultan más agradables o más cómodas. Es un poco, podemos poner la imagen de cuando nosotros llegamos a casa después de un día de trabajo pesado, que hemos tenido muchas cosas que hacer y nos tumbamos en el sofá, ¿no? Y de pronto decimos, voy a entretenerme. ¿Y qué hacemos? ¡Pum! Ponemos la tele y en la tele de pronto empiezan a aparecer imágenes, no sé, películas de miedo, de terror, de amor, de suspense, noticiarios, y uno está ahí de alguna manera en ese vagabundeo de dejarse llevar, pero no tenemos una dirección de la mente, y cuando dejamos la mente así es como si dejamos las puertas de la mente abierta y entran y salen pensamientos, y a veces algunos se nos instala dentro casi sin darnos cuenta. Y por esa ley de generación, pues sabéis que de cuerpos físicos, de la unión de dos cuerpos físicos, salen los cuerpos físicos. De la unión de las ideas, salen ideas. Entonces, cuando tenemos ideas no demasiado buenas, pues empieza un proceso, podríamos decir, de que tenemos una población mental de ideas buenas, malas, familias organizadas, familias inconexas. Es decir, que si nosotros de alguna manera, en ese proceso de la fantasía, lo que tenemos que darnos cuenta es que nuestra mente es como que vagabundea, ¿sí? Es un ensimismamiento, es una especie como de ensoñación, como un soñar despierto. Y de hecho, ese soñar despierto, que es algo que nos pasa a todos, el problema es cuando se convierte en algo excesivo, puede llegar a ser un problema.
Y a veces nosotros llegamos a fantasear con cosas verdaderamente importantes en nuestras vidas. Llegamos a fantasear, por ejemplo, con nuestras emociones. Y un ejemplo típico que ponen los psicólogos es el enamoramiento, ¿sí? Nosotros cuando estamos en esa fase de enamoramiento, pues sabemos que todo hombre o toda mujer busca una pareja. Y como a su mundo emocional le gustaría vivir y tener a alguien donde depositar el cariño, donde depositar de alguna manera su afectividad, pues uno imagina esa pareja y le otorga todos esos atributos que le gustarían, ¿no? Y proyectamos toda una serie de características en el enamoramiento en otra persona, de esas cosas que luego cuando viene la convivencia y el choque de la realidad, pues entonces viene esa especie como de desgaste, porque uno le había otorgado al otro, eso de el novio, novio, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos proyectando y estamos fantaseando y estamos imaginándonos situaciones y todo eso para el mundo emocional le hace vibrar tanto que de alguna manera es como muy bonito y lo proyectamos, pero luego a lo mejor el primer día que convivimos o la primera noche que pasamos juntos se te pone a roncar y uno dice, se te cae, se te va desmontando a medida que ese enamoramiento se va debilitando, ya que no estoy hablando del amor, hablo del enamoramiento. Y ahí empiezan las peleas, las separaciones, los desengaños, ¿no? Y es por ese proceso de fantasía que imaginamos querer algo que no es, estamos fantaseando. Pero hay otros tipos de fantasías también muy inquietantes, ¿no? Y que deberíamos pararnos a reflexionar, porque nosotros podemos fantasear con nosotros mismos y podemos pensar que somos seres humanos que ya estamos hechos, que ya estamos acabados. Yo, con la edad que tengo, con los estudios que tengo, con la formación que tengo, pues yo realmente tengo un básico manejo de mi mundo emocional y tengo un manejo de mi mundo mental, pero los maestros de sabiduría, y ahí sí que me voy a esa imagen que nos traen, nos van a decir que el ser humano es un ser que está en evolución y que estamos como a medio construir. Y cuando nosotros creemos que ya estamos hechos, es una idea que nos detiene en nuestro crecimiento interior. Esto lo expresaba muy bien Sócrates cuando, por ejemplo, en Atenas, iba por las calles y se encontraba a veces con senadores, con generales, que tenían una idea, una especie de falsa personalidad, ¿no? Una especie de blindaje que uno se hace a sí mismo a través de la fantasía, un creerse cosas de uno mismo que muchas veces, si no tenemos un verdadero conocimiento de quiénes somos en profundidad, pues se generaban como un blindaje, esa falsa personalidad. Y sabéis que Sócrates, con la humildad que le caracterizaba, pues muchas veces se acercaba a todos estos grandes personajes y con sus preguntas iba de alguna manera penetrando en ese blindaje, en esa máscara de falsa seguridad que a veces nosotros nos construimos con la fantasía, y lograba que cada vez que alguien lo viera, pues saliera huyendo, ¿no? Porque había gente que le encantaba ese conocimiento profundo y había gente que se daban cuenta de que eso que tenía tan claro, tan seguro y de lo que parecía que ya no tenía que conocer nada más, pues Sócrates le mostraba ese principio de acercamiento a la sabiduría, ¿sí? Quizás creía que lo tenía claro, pero me he dado cuenta de que no tanto, ¿no? Y ese es el principio, digamos, del acercamiento a la filosofía. Porque cuando uno cree que sabe, ¿no? No me cuentes nada que yo ya lo tengo claro, ¿sí?
Y Sócrates, de alguna manera, lo que hacía era justamente abrir como esa puerta. Cuando él decía yo no sé, yo solo sé que no sé nada, no estaba hablando de sabiduría, estaba hablando del primer paso hacia la sabiduría, ¿sí? Que es muy importante reconocerlo en nosotros. Y si hablamos de la imaginación creativa, porque hemos hecho la distinción entre fantasía e imaginación, y hemos dicho que la fantasía y la imaginación lo que se distingue es tener control o no control voluntario y consciente de nuestras imágenes mentales. La imaginación creativa, si quisiéramos hacer una imagen simbólica de qué es, cómo representaríamos a la fantasía y cómo representaríamos a la imaginación, podríamos decir que un montón de ladrillos apilados, sin orden ni concierto, es una imagen de la fantasía. Y esos mismos ladrillos, colocados en un edificio, perfectamente ordenados, relacionados, construyendo un edificio, una obra, sería la imaginación creativa. Porque nosotros ya hemos dicho que el ser humano no crea, sino que recrea, recombina. Digamos que la imaginación creativa es sacar a la luz, descubrir algo que ya estaba en la naturaleza, pero no debemos confundir la imaginación con la ocurrencia, porque a veces pensamos que la imaginación creativa es lo primero que se me pasa por la cabeza y la primera ocurrencia que yo tengo, entonces ya tengo imaginación creativa. No, tendríamos que añadir a ese descubrir algo que tuviera un valor cualitativo, algo que mejorase, no sé, el entorno, el ambiente, la sociedad, al ser humano, porque estaríamos hablando de descubrir un algo, ese invento, ese sistema, esa nueva forma de enfocar una solución a un problema, ¿sí? Que tenga, de alguna manera, que sea valioso, que tenga un valor. Y vamos a hablar del proceso de la imaginación creativa. Es muy popular la frase atribuida a Thomas Edison, cuando habla de la creatividad y del genio, dice que es un 99% transpiración y un 1% inspiración. O sea, que nosotros tenemos que descartar esa imagen de que la creatividad o la imaginación creativa es algo así como una especie de chispazo. En parte sí, por el 1%. En parte sí. Pero no es un chispazo o una ocurrencia, sino que eso es porque no estamos viendo todo el proceso anterior para que se produzca ese chispazo, esa iluminación. El proceso y el complejo, es muy complejo el proceso, digamos, de la imaginación creativa. Yo sé que hay muchos estudios muy complejos sobre este tema, pero aquí vamos a abordarlo de una manera un poco sencilla para que se entienda. Si nosotros imaginamos a un pintor, por aquí, a un pintor, a un escritor, a un músico, ¿sí? Vais a ver que en el proceso de la imaginación se parte siempre, podríamos decir, de unas primeras ideas, ¿sí? Unas primeras notas, unos primeros acordes musicales, unos primeros bocetos, en caso de que sea un pintor, pero esos son como las imágenes iniciales con las cuales empezamos a trabajar en el proceso de la imaginación, ¿sí? Ese proceso de la imaginación muchas veces no es algo que sea muy consciente, se da a veces casi de forma que no se sabe demasiado bien los procesos de cómo se produce esa imaginación, ese trabajo con el de maduración de las ideas. Y podríamos poner un símil, pasa algo parecido a cuando se produce ese proceso de maduración que se está trabajando sobre esas ideas iniciales, sería como
las semillas, ¿no? Esas ideas serían como semillas que se entierran en nuestra mente, por decirlo así, y ahí dentro comienza un proceso de asociaciones, de transformaciones, que como consecuencia final dan lugar al ¡pum!, el chispazo, ¿sí? Ese momento del chispazo, ese abrirse es el que podríamos llamar que es la inspiración. Pero la inspiración viene como consecuencia de un trabajo largo, profundo, a veces medio inconsciente, ¿sí? Y podríamos decir que también tenemos la imagen de que la creatividad es como una especie de proceso libre, porque tenemos una imagen a lo mejor de los artistas, de los pintores, de los músicos, de la farándula, de la bohemia, ¿no? Y tenemos una imagen a veces como que en ese proceso creativo todo es como algo que no tenga un sistema, que no siga unas reglas, que no tenga un orden, que no tenga una organización. Pero nada más lejos cuando empezamos a observar a los grandes pintores, músicos, escritores, creadores, porque nos vamos a dar cuenta de que todos ellos tenían una capacidad, una tenacidad de trabajo increíble. Y que aunque nosotros veamos a Mozart en la película de Amadeus como un señor de personalidad frívola que iba haciendo por ahí a veces payasadas, perdón, en el momento que un Mozart compone un requiem, tendríamos que verle cómo está con una capacidad de concentración de toda su personalidad, que no se acuerda de dormir, no se acuerda de comer, está con un pensamiento concentrado, con una emoción totalmente dirigida hacia la emoción, ¿sí? Yo no me puedo imaginar a un Miguel Ángel haciendo la Piedad, que casi cuando la miras se te saltan las lágrimas. No me puedo imaginar que en ese momento Miguel Ángel tuviese emociones o pensamientos burdos, bajos o groseros. ¿Por qué? Porque en este proceso de la inspiración, no solamente el artista tiene que conocer el material con el que trabaja, las leyes de la ciencia con la que trabaja a la perfección, sino que también tiene que haber hecho una especie como de trabajo con su personalidad para poder ser un canal, ¿sí? Un canal. Un canal es ser un vehículo para que se pueda expresar a través de él una idea, ¿sí? Una obra, una idea de carácter superior, de esas que decimos que tienen un valor cualitativo. Los griegos y los clásicos decían que la imaginación creativa es una cualidad de la psique, del alma superior, de aquella que es capaz de ponerse en contacto con ese mundo de los arquetipos, y eso de alguna manera nos tenemos que dar cuenta que ese proceso de inspiración verdaderamente es algo misterioso, ¿sí? Porque si supiéramos de dónde vienen las ideas y cómo vienen, pues nosotros nos pondríamos a hacerlo y repetiríamos el proceso, ¿sí? Y diríamos, pues nada, ya lo tenemos claro. Pero parecería ser que esa inspiración es como tratar de hacer un esfuerzo sobre una idea y es como tratar de llamar a la puerta de ese mundo de las ideas. Ese esfuerzo que están haciendo artistas, científicos, inventores, para poder canalizar o captar una idea. Muchas veces Thomas Edison decía que no sé cuánta cantidad de veces tuvo que intentar la bombilla, no sé, según qué cifras, 99, 999, imaginaos, ¿no? La cantidad de veces que estuvo insistiendo con tesón, acercándose, trabajando, elaborando ideas para poder llegar, digamos, a ese descubrir. Cuando se llama tanto con ese esfuerzo,
llega un momento que la puerta no se abre, pero llega un momento en que la puerta se abre. Cuando la puerta se abre es cuando aparece ese descubrir, ¿sí? Esto es como, se ejemplifica muy bien, por ejemplo, cuando se habla de Arquímedes, ¿no? Y todos conocéis la famosa anécdota de Arquímedes, cuando le piden que averigüe si una corona está toda hecha de oro, y era una corona que estaba hecha de filigrana y era muy difícil precisar si estaba hecha de oro o estaba mezclado con algún otro material. Y él estaba trabajando en esa idea y de pronto dicen que estando en un baño de la ciudad, de pronto se mete en el baño y está trabajando, generando esos pensamientos, pero se mete en el baño y eso que es famoso de el volumen desalojado puede darnos la masa y si sabemos la densidad como el volumen, la masa partido por el volumen es igual a la densidad, si conocemos la densidad del oro y sabemos la masa que desaloja, o sea, el volumen de agua que desaloja, ese era el elemento que a él le faltaba para poder determinar la masa y saber si toda la corona era de oro o no. El momento en el que él conecta con esa inspiración, podríamos decir, dicen que sale por las calles corriendo desnudo, gritando ¡Eureka, eureka! Lo encontré, ¿no? Porque realmente ese momento, ese 1% de inspiración viene detrás de todo un proceso y de trabajo muy grande. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos a Newton y a veces nos cuentan de una manera un tanto simplista que Newton formuló la ley de la gravitación cuando le cayó una manzana en la cabeza, no sé, pensemos un poco, a mí me cae una manzana en la cabeza y lo mínimo que pienso es que digo, uy, qué bien, está madura, ya me la puedo comer y no pienso nada más. Sí, no tengo la capacidad, ni el trabajo, ni la visión, ni ese tesón para poder ver nada más que eso. Y si nosotros nos metemos en la bañera y desalojamos un volumen de agua, viene nuestra pareja o nuestro hijo o nuestra madre y dice, oye, qué torpe eres, ¿no? A ver si ahora lo vas a lavar. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Que cuando estamos hablando de ese proceso de imaginación creativa, estamos recogiendo esos grandes creadores, esos grandes genios, para que podamos entender con claridad la gran distancia kilométrica que hay entre un proceso de imaginación y un proceso de fantasía. En los dos estamos trabajando con imágenes mentales, pero los resultados no tienen nada que ver, son bastante distintos. Y sobre todo, como empezábamos al principio de la charla, no vamos a dejar esto de la imaginación creativa a los grandes genios, no sé, los grandes inventores, constructores, ¿no? Sino que vamos a tratar de acercar esa imaginación creativa a algo que me parece verdaderamente el mensaje más importante que nos dan los maestros de sabiduría. El trabajar con esa imaginación creativa para poder mejorar nuestro crecimiento interior, ¿sí? Fijaos que nosotros, cuando hablamos de imaginación creativa, tenemos que aprender a trabajar con nuestra mente. Ese es el mensaje que da el budismo cuando se habla de educar la mente, qué importante es. Giordano Bruno, la construcción de la mente. Esa mente que es un vehículo muy poderoso si se sabe utilizar bien. Y como todas las cosas, la imaginación, la memoria, la atención son facultades, son como herramientas. Una herramienta no es buena ni mala en sí, ya lo decía Platón, depende de cómo se use. Si yo tengo un cuchillo y lo utilizo para hacer un bocadillo a mi hijo, pues está bien utilizada esa herramienta. Pero si yo utilizo esa herramienta para matar a alguien, es un uso inadecuado, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de que ya nuestra mente trabaja con imágenes. ¿Cómo podemos desarrollar nuestra imaginación creativa?
tenemos que aprender a trabajar con nuestro cuerpo mental o con nuestra mente de la misma manera que trabajamos con nuestro cuerpo físico. Nosotros a nuestro cuerpo físico lo educamos, a veces le enseñamos cosas, a veces, por ejemplo, le enseñamos a bailar, a cocinar, a ir en bicicleta. ¿Y qué pasa cuando nosotros enseñamos al cuerpo a bailar? Pues vamos a darnos cuenta de que al principio el cuerpo como que, no sé, yo me acuerdo cuando hicimos aquí un curso de danza oriental en la escuela, que vino una compañera de la escuela de Barcelona y teníamos espejos para vernos. Y tú mirabas cómo bailaba danza oriental y tratabas de hacer lo mismo y decías, Dios mío, no sé de quién es este cuerpo porque hace lo que le da la gana y no responde, ¿no? Pues igual que el cuerpo no responde y necesitamos para que aprenda un baile, voluntad, práctica, ejercicio y finalmente el cuerpo responde y el cuerpo aprende, pues nosotros tenemos que aprender a trabajar con nuestra mente como lo hacemos con nuestro cuerpo físico. Y si decimos que la diferencia fundamental entre la fantasía y la imaginación es el control de las imágenes, pues vamos a tener que pedirle a nuestra mente que traiga imágenes y trabajemos con ella. Voy a describiros, porque si uno quiere responder a esta pregunta, ¿cómo desarrollar la imaginación creativa? Ejercitándola. Podemos dar muchas vueltas, podemos dar muchos recorridos, utilizar muchas expresiones, pero es una facultad, es una capacidad y podemos mejorar si nosotros la ejercitamos. Entonces, para ejercitar la imaginación creativa, evidentemente vamos a decir que hay ideas que revolucionan el mundo, la que hemos hablado de los grandes genios, pero pueden haber ideas que de alguna manera revolucionen nuestra vida o la transformen y la mejoren de tal manera que verdaderamente eso sí que es algo que parece como mágico, podríamos decir, ¿no? Cuando nosotros aprendemos a trabajar con nuestras imágenes mentales, podemos trabajar primero para aprender a tener un poco de control sobre ellas. A veces hay ejercicios muy sencillos que no requieren nada más que 2 minutos de tu tiempo, del día. Y una de las cosas que proponen los filósofos es, por ejemplo, imaginar figuras geométricas durante 2 minutos. Uno cierra los ojos, le pide a la mente un triángulo, un cuadrado, un círculo. Y vais a ver que cuando uno vivencia lo que es el trabajo, el ejercicio de control de la imaginación, puede entender perfectamente por qué a la psique los griegos le llamaban mariposa. Y uno dice, ¿por qué a la mente y a las emociones, a ese complejo mente-emoción que es la psique, le llamaban mariposa? Porque cuando uno va por el campo y alguna vez ha intentado perseguir o coger una mariposa, a punto estás de cogerla cuando ¡pum!, saltó a otro lugar, ¿no? Vamos a ver cómo nuestra mente se nos escapa. No se quiere ajustar a las cosas que le pedimos, ¿sí? Pero no importa, uno, si quiere imaginar o quiere hacer ese ejercicio, si no te sale, uno se tiene que decir a sí mismo, no pasa nada, ya me saldrá, ¿sí? Porque una de las cosas que también vamos a aprender de todos estos grandes creativos es que tenían una gran capacidad para la adversidad y superar el fracaso. Imaginaos Edison, ¿no? 99 veces, o no sé la cantidad de veces, que algo le salió mal. Jamás se dijo a sí mismo, yo no puedo, no me sale, esto no es para mí, sino que se enfocaba en la solución y decía, mira, acabo de descubrir una forma, por ahí no, voy a probar otra, ¿sí? Es decir, que nosotros tenemos que aprender a trabajar pidiéndole a nuestra mente en pequeños ejercicios. Y lo importante de estos ejercicios no es la dificultad. A veces parece un ejercicio tonto, pero es muy potente si nosotros tenemos continuidad. Y no es solamente para fijar en nuestra mente un triángulo, es que es para que nuestra mente pueda estar concentrada en cualquier actividad de nuestra vida, en un estudio, en una lectura, en una actividad que tenemos que llevar adelante.
O sea, cuando nosotros hacemos este tipo de ejercicios, la repercusión que tiene es que nosotros empezamos a educar un poco, a dirigir un poco mejor nuestra mente. También podemos utilizar la imaginación creativa, y de hecho eso se hace, para formar nuestro carácter, para una formación de nuestro carácter. A veces estos ejercicios que, si vosotros estáis interesados y empezáis a leer, pues vais a encontrar que hay muchísimos ejercicios de visualizaciones que siempre siguen una especie como de línea de pensamiento general. Primero nos muestran aquello de nosotros mismos que uno no quiere, y el ejercicio, la finalización del ejercicio, siempre tiene que ser lograr aquello que uno se propone, ¿sí? Porque, por ejemplo, si uno quiere trabajar sobre la timidez, por poner, no me gusta esta característica que yo tengo, y generas esa imagen, pero luego logras empequeñecerla y hacer más grande esa imagen donde te puedes ver a ti mismo o a ti misma, estando con la persona que quieras estar, diciendo lo que quieras decir, a quien se lo quieras decir, cuando se lo quieras decir. Esas imágenes se van impregnando de alguna manera en nuestra alma, en nuestra psique, y empiezan poco a poco a tener un efecto en nuestra vida. Evidentemente requieren una continuidad y evidentemente requieren también un grado de sensatez por nuestra parte, porque no se trata solo de visualizar. Yo quisiera desarrollar la habilidad de ser un gran músico, una gran música. No me voy a tumbar en el sofá a soñar, voy a componer música que haga que se levanten hasta los mismos ángeles y luego no hacer nada, ¿sí? O sea, el proceso de la creatividad es un proceso de voluntad que tiene que recoger elementos de una idea clara, una imagen clara, pero luego tenemos que llegar al mundo de la psique, de las emociones, y necesitamos también tener una motivación fuerte y clara en ese sentido para luego poderlo bajar al plano de la acción. Si yo quiero aprender música y sueño con tener música, no me puedo quedar en el plano de la fantasía. El plano de la fantasía es me tumbo en el sofá, lo imagino y con eso ya me quedo satisfecho. ¿Qué es lo que pasa a veces con la fantasía? Que te impide verdaderos logros, porque uno se queda como calmado. Lo he pensado, pero pensar no es hacer, ¿sí? Y cuando nosotros, por ejemplo, además de imaginar eso, luego queremos hacer música, vamos a un maestro de música, queremos tocar la guitarra, vamos a tener que dedicarle tiempo para aprender las notas, para aprender la música, para aprender los dedos. Y es una combinación, porque decimos que es un trabajo, es una combinación de la mente, el cuerpo, la emoción y también esa voluntad de querer hacer las cosas. ¿Y qué finalidad queremos poner a lo que estamos haciendo? Bueno, yo quisiera acabar con un pequeñito ejercicio de imaginación, porque, bueno, yo creo que hay que vivenciar y experimentar estas cosas. Y en ese ejercicio de imaginación que vamos a hacer, voy a poner un poquito de música. Necesitamos, eso sí, cada vez que hacemos un ejercicio de imaginación siempre se recomienda una preparación. ¿Qué significa una preparación? Significa que estemos en un estado de serenidad, de tranquilidad, de soledad, bien, relajados, si podemos poner a lo mejor una música, y entonces a partir de ahí hacer estos ejercicios de imaginación, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué tal sale. Bueno, vamos a cerrar los ojos, pero antes de cerrar los ojos es importante los ejercicios de imaginación, que el cuerpo
no tenga articulaciones cruzadas. Por ejemplo, sentarse y poner a lo mejor las manos apoyadas en la rodilla, la espalda básicamente recta. Uno está tranquilo, relajado, bien, una posición en la que el cuerpo no nos reclame demasiada atención. Porque esto de la posición del cuerpo es importante. Es como, habéis visto las radios que tienen antena, que si no te pones en determinada posición la conexión no se produce del todo. Pues nosotros tenemos que predisponer a nuestro cuerpo físico con una actitud corporal adecuada. Entonces, sentados con las manos en las rodillas, sin cruzar articulaciones, vamos ahora a cerrar los ojos y vamos en este ejercicio a tratar de traer las imágenes que pide el ejercicio. Si de pronto se nos escapa, no pasa nada. Volvemos otra vez a la imagen, ¿sí? Cerramos entonces, aquellos de vosotros que queráis hacerlo, os lo recomiendo porque deja luego un estado de bienestar increíble si lo vivimos bien. Imaginemos que vamos por el bosque, vamos caminando solos por el bosque. El bosque tiene mucha niebla, es un bosque oscuro, donde apenas casi sé orientarme por dónde tengo que ir. Pero sé que hay algo dentro de mí, una fuerza interior, que me impulsa a encontrar un lugar que presiento, que mi alma presiente, que es un lugar que me va a dar luz y serenidad y tranquilidad. Voy caminando por ese bosque que es el bosque de la vida y de pronto noto que a mi alrededor también hay otros seres humanos que como yo van buscando ese camino de luz, ese camino de sabiduría y vamos juntos en este bosque y de pronto nos encontramos con adversidades, nos encontramos con un árbol que ha caído en medio del camino y lo tengo que sortear, tenemos que sortearlo entre todos. Encontramos una zona con pantanos que también tenemos que sortear. Sentimos la presencia cálida de esos compañeros de ruta, de esos seres humanos que nos acompañan en este camino de la evolución, de la vida. Y de pronto vamos a notar que un poco más lejos hay como un claro en el bosque. Nos dirigimos hacia ese claro del bosque y allí vamos a notar la presencia de la luz que viene del sol. Ese sol que no solamente da calor, sino que despeja toda nuestra desorientación. Esa luz que es como ese Padre Sol que de alguna manera nos da vida, nos da calor. Sentimos como que nos llena por dentro de un fuerte entusiasmo, como que nos toca nuestro propio corazón, que es nuestro sol interior. Y estamos en casa, estamos en la luz. Recreamos ese instante con la música, bañándonos con esa luz del sol. Y vamos a ir preparándonos para salir cuando contemos 3. Seguimos en el bosque. Vamos a salir, pero es como si nuestra conciencia hubiera podido encontrar nuestra alma, un punto de sabiduría, una elevación de conciencia que me lleva hacia esa luz del sol, que es el reflejo de lo espiritual. Pero sé que mi alma se ha puesto en contacto con algo y sé que esa alma que me empuja a moverme por el bosque de la vida, de alguna manera se ha nutrido, se ha fortalecido. Y cuando vaya a despertar, voy a quedarme con esa sensación de que pase lo que pase, vengan las adversidades que vengan,
hayan las desorientaciones y confusiones que hayan, voy a tener dentro de mí una brújula que es el contacto con mi propia alma. Contamos entonces hasta 3 y volvemos al momento presente. 1, 2 y 3. Bueno.